Ahora del Consejo de la Magistratura, el órgano que durante los últimos tiempos se ha convertido en el tira y afloje de oficialismo y oposición, con denuncias cruzadas. Por ejemplo, la denuncia penal que un senador de la oposición presentó contra Cristina Fernández de Kirchner por la designación de un legislador en el Consejo de la Magistratura y la contrarrespuesta de un diputado también a propósito de la nominación de una diputada como Reyes para integrar ese consejo. En el medio, ¿qué ocurre? Esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que empieza, se van a analizar proyectos para definir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, allí habrá otro punto de conflicto. Lo cierto es que hicimos notas con oficialismo y oposición a propósito de lo que ocurre en ese órgano que se encarga, entre otras cosas, de seleccionar y remover a los jueces. Pero si nosotros nos atenemos a lo que dice el 114 y transcribimos la vocación, la voluntad de lo que quisieron hacer los constituyentes en el año 94, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué dice el 114? Que la Corte tiene que estar, porque habla de todas las instancias y la Corte es una instancia. No dice que la Corte tiene que presidir, no dice que la Corte tiene que tener doble voto, tampoco dice que la Corte o el presidente de la Corte con doble voto sea el que proponga al administrador financiero del Poder Judicial. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas. Hice dos presentaciones, una nota directamente dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es el presidente del Consejo de la Magistratura, para que se abstenga de avanzar en el proceso de jura de la diputada Reyes, en tanto lo que yo vengo diciendo, en tanto considero que esa designación desequilibra la composición interna de los diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura. Acá hay responsabilidad y cada uno tiene sus roles. El rol del presidente de la Cámara de Diputados es garantizar que todos podamos funcionar armónicamente, diálogo con todos los espacios parlamentarios, tratar de que podamos tener obviamente una mecánica y una metodología de funcionamiento a nivel de la Cámara, que vos sabés que está complicada, así que yo soy presidente del bloque y tengo la obligación de defender los intereses de mi bloque. Y yo siento, sinceramente, que en esta situación la designación de la diputada Reyes a nosotros nos deja en una desventaja evidente. Bueno, muy bien. ¿Qué tema, Néstor? En la jornada de ayer me parece que el que no sabía de la existencia del Consejo de la Magistratura en la República Argentina, no tenía mucha idea del tema, me parece que se enteró. No se habla de otra cosa. Claro, pero además no se habla de otra cosa, pero le pasa muy lejos al interés común del ciudadano de a pie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Intentamos explicar para qué sirve el Consejo de la Magistratura, lo hacemos una vez más. El Consejo de la Magistratura administra un presupuesto de algo así como 2.000 millones de pesos que tiene que ver con la Corte y con el Consejo de la Magistratura. Pero además de eso, tiene la sanción a los jueces que obran mal y la propuesta de los jueces que van a asumir en los juzgados que están vacantes. Eso es básicamente lo que hace el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué es tan importante? Porque ahora salió a discutir poder. Y salió a discutir poder en serio, porque no es lo mismo que esté el juez Juan que el juez Pedro en un juzgado de Comodoro Pi. No es lo mismo que esté Bonadío a que esté otro juez diferente. Bueno, entonces ahí se está discutiendo una cuestión de poder central. Porque si te caes en una causa con Bonadío, si le caes simpático no pasa nada, y si le caes antipático vas preso aunque no haya razón para eso. Por eso el Consejo de la Magistratura es un organismo de poder, porque decide quién es el juez que puede resolver de tu vida, tu libertad, tu patrimonio y tu honra. Por eso es importante esto que se está discutiendo. Había una formación que tenía que ver con 13 integrantes, ahora van a ser 20. De esos 20 hay 18, porque hay dos que están en suspenso. Uno es Martín Doñate, senador del Frente de Todos, y la otra es Roxana Reyes, diputada radical por la provincia de Santa Cruz, que pertenece a la oposición. Ayer hubo entrecruzamientos de denuncias. Juntos por el Cambio denunció que Doñate no puede ser el representante de la Cámara Alta y Juntos por el Cambio denunció que Reyes no corresponde que sea la representante por la Cámara Baja. ¿Y dónde termina esto? En el Poder Judicial. ¿Dónde? En la justicia.
es la Corte Suprema de Justicia, que por un fallo propio decidió que ahora también preside el Consejo de la Magistratura, es decir, es juez y parte de algo en lo que tiene que resolver. ¿Resolver qué? Esto que te contamos. ¿Quién va a ser el juez y quién no va a ser juez que puede resolver sobre tu vida? Me estresé. Me estresé. Bueno, lo vemos en la próxima. Pero yo trato de entenderte, ¿no? Te escuché muy atentamente. ¿Es una suerte de sincericidio de un lado y del otro, de la política, de la grieta, como lo quieras llamar, acerca de poner sobre la mesa de que la justicia no es independiente? La justicia nunca fue independiente. Bueno, debería serlo, ¿no? Bueno, más allá del cacareo. Cuando te dicen que la justicia es independiente, hay que preguntar independiente de qué. O independiente de quién. Porque vos podés ser independiente a la hora de resolver si Juan es culpable o es inocente. Pero si tenés que resolver sobre cuestiones económicas importantes, y para eso hay una presión permanente de grupos de poder que están presionando, tensionando, con buenas o con malas armas, que también las hay, todo el tiempo sobre el Poder Judicial, entonces deberías tener como jueces a personas que fueran poco menos que robots, que fueran impermeables a cualquier presión y a cualquier tentación. Y la justicia está hecha por seres humanos. Los seres humanos son falibles, a veces por propia inoperancia, por propia incompetencia, y a veces por venalidad. Bueno, sí, a propósito... Tenemos el VAR, en el fútbol. Bueno, a propósito, sí, pero a propósito de lo que decía Néstor sobre la independencia del Poder Judicial, eso se ha instalado y siempre se hace referencia a la posible influencia del poder político sobre el Poder Judicial. Y se invisibiliza al mismo tiempo, poniendo el acento en la posible influencia del poder político sobre el Poder Judicial, a los otros poderes. Al verdadero poder. Al verdadero poder. ¿Cuál es el verdadero poder? Bueno, hace pocos días Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, hablaba del mercado financiero internacional, de los oligopolios, de los monopolios. Digo, son además poderes que, como el Poder Judicial, no revalidan su mandato a través de las elecciones. Ustedes están quedando en el mundo político nada más. El narcotráfico. Bueno, estamos hablando del poder legal, ni hablar de aquel que, bueno, claro, opera en las sombras. No solamente con los jueces, con fiscales. También es interesante ¿no? que a raíz de toda esta situación que se plantea con estos 3 consejos de la magistratura, el del año 97, el del 2006 y el que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados y que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, es interesante que en este también, si se quiere, manoseo que hay sobre quienes van a conformar el Consejo de la Magistratura, se ponga sobre la mesa este debate. ¿Cuáles son los poderes reales que ejercen influencia sobre el Poder Judicial? A ver, ayúdame a entender, porque es como hablar de diferentes realidades, ¿no? A los amigos y las amigas que nos ven en casa en este momento y que en realidad están peleando contra otros temas, como es la inflación, como es los precios. ¿En qué les influye todo esto? Porque a mí me parece que es la guerra de la política, de los políticos, de los que ejercen el poder, de que dejan de ejercer el poder y que después tienen o no tienen fueros, de cualquier partido político. Mira, ¿En qué cambia la vida de la gente todo esto? No te influye hasta el momento en que te toca pasar por tribunales por alguna circunstancia. ¿Y te va a cambiar esto? Sí, claro que te va a cambiar. Contame por qué. Y porque si en lugar de tener al juez Juan, tenés al juez Pedro, probablemente cuando te echen de tu trabajo y no te paguen la indemnización, en mi caso en Radio del Plata, por ejemplo, vas a tener un juez que no tarde 3 años y medio en pedirte que presentes el quit. ¿Pero quién es el juez que vale? ¿Es Juan o es Pedro? Bueno, para eso precisas un consejo de la magistratura que a la hora de evaluar no rosquee a ver si a Juan me lo recomienda tal partido político o a Pedro me lo manda tal corporación. ¿Qué debería pasar para que no haya esa rosca? ¿Cómo debería ser el Consejo de la Magistratura sano? Bueno, esa es la discusión que se está dando. Esa es la discusión que se está dando en este momento. Ahora, me parece que es partir de una falsa premisa, suponer que va a haber un Consejo de la Magistratura impoluto, que no es influenciable y que no responde a ningún interés. Digo, responder a intereses políticos no está mal, porque estás defendiendo intereses. También está mal ese debate de suponer que si uno tiene una posición política está de alguna manera manchado. Digo, tener una postura política, lo interesante es ponerla sobre la mesa. Ahora, tenemos un Consejo de la Magistratura y tendremos un Consejo de la Magistratura que es acorde a la Corte Suprema de Justicia que tenemos.
El Poder Judicial es todo el mismo, digo, independientemente de que haya casos individuales de muy buenos jueces, de muy buenos fiscales y de gente que se rompe el lomo pensando en la gente para la que trabaja, el sistema, que es esencialmente corporativo y endogámico, en lo único que se preocupa es en perpetuarse y en cobrar cada fin de mes sus suculentos salarios exentos de ganancia. Entonces hay una cuestión de privilegio, casi de casta, de la casta que nadie habla, que tiene como finalidad esencial proteger su propio poder y proteger el poder que le confiere ese poder. Es decir, hay un poder delegado en el que son de alguna manera, más tarde o más temprano, empleados supeditados al poder real. Y un dato para sumar sobre hasta dónde las resoluciones del Consejo de la Magistratura nos afectan o no. Hay un 30% de juzgados vacantes. La justicia es, o probablemente más. La justicia es lenta porque estas designaciones no avanzan en el Consejo de la Magistratura. Y ni hablar del número de jueces y fiscales que están sospechados de haber incumplido con sus funciones y que también el Consejo de la Magistratura debe tratar. Con lo que también hay alguna intencionalidad en esto de instalar que, bueno, el Consejo de la Magistratura es algo que está alejado de la realidad de los argentinos. No, no, es muy cercano a lo que nos pasa a los argentinos, sobre todo, como contaba Néstor, con su experiencia, pero la de tantos otros argentinos que ven cómo las causas se demoran durante años en cualquier tribunal de la República Argentina. O sea que lo te preguntaba el otro día, me preguntábamos fuera de cámara, Néstor preguntaba cómo me había ido en el viaje a Chaco con Rosa Grillo, que es esta sobreviviente de la masacre en Napalpí. Y vos sabés que le pregunté cómo se hacía para vivir 114 años, ¿no? Y ella con mucha inocencia y sinceridad me dijo, te tenés que portar bien. Con esta justicia me parece que hay que portarse bien siempre porque siempre hay que portarse bien, pero hay que portarse bien de verdad, me parece, ¿no? Ale, para cerrar, a propósito de algunas verdades falsas que se instalan y sobre la situación de Martín de Oñate. Ayer durante todo el día se habló mucho de los 8 años que debía cumplir el designado no cumplió por... ni siquiera desde que se recibió, ¿no? Bueno, es que no debe cumplirlo porque no es una exigencia. Y de hecho lo aclara Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Entonces? No es una exigencia que esté en la ley vigente que deba cumplir los 8 años de ejercicio de la profesión de abogado. Y en este sentido, bueno, vos lo repetías, esto se instaló durante el día de ayer, se habló permanentemente de que, bueno, el candidato propuesto para ocupar un espacio en el Consejo de la Magistratura por parte del Senado Nacional y con la firma de la vicepresidenta de la Nación era de alguna manera ilegal. Esto se instaló durante todo el día de ayer. Es mentira, sí es cierto. Y lo más grave es que esta afirmación la publica a través de su cuenta de Twitter un abogado, Alejandro Fargosi, que debe saber, y en todo caso debería haber chequeado... Fue integrante del Consejo de la Magistratura. Debería haber chequeado que esta exigencia ya no está vigente. Pero vamos a la publicación de Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, que aclara precisamente esta situación. Bueno, en la primera publicación, Vilma Ibarra señala precisamente que... Esta es la de Fargosi. Ahí está arriba. Dice Vilma Ibarra en su primera publicación en Twitter que el senador Martín Doñati fue designado por el Senado y que cumple con la ley vigente. Exactamente. Dice que cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo como consejero de la magistratura por la primera minoría representando al Senado Nacional. Sigue el posteo de Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica muy cercana al presidente de la Nación. Sin embargo, su aptitud fue cuestionada por el abogado Alejandro Fargosi, quien con un claro desconocimiento de la ley vigente, remarco, con un claro desconocimiento de la ley vigente, se presentó a la justicia y dijo que no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener 8 años de profesión. Bueno. Aclara Vilma Ibarra que esto es falso, que no entiende si con intencionalidad o con desconocimiento no hace referencia precisamente Fargosi a que la ley vigente hoy no exige que los miembros del Consejo de la Magistratura tengan que tener 8 años de ejercicio de la profesión. Dejó de ser una discusión académica y se transformó evidentemente en una discusión política y en el medio de las discusiones políticas... Yo diría que es una discusión política y mediática, porque esto ayer se instaló... Los medios, vamos. Bueno, por eso, pero es interesante también discutirlo. Digo, ayer se instaló durante toda la jornada y muchos, como vos, Ale, todavía creen que esto es así, que esta exigencia no la estaba cumpliendo Martín Doñate, y esta exigencia ya no está incluida en la ley por la que hoy están siendo designados los consejeros. Gracias, Vero, gracias, Néstor. Seguimos.